Amigos, estamos aquí en la librería Ibero, en Larcomar, rodeado de libros para hablar justamente de literatura. Y en esta ocasión, en Jardín de Libros, tenemos la presencia del poeta y narrador peruano José Carlos Irigoyen, quien viene a hablarnos sobre Pequeña novela con cenizas, libro publicado por Planeta y que ha sido, para mi gusto propio, uno de los libros más interesantes del año pasado. Así que amigos, sin más preámbulos, lo dejamos con la entrevista con José Carlos Irigoyen. Amigos, estamos aquí en la librería Ibero, en Larcomar, para conversar con José Carlos Irigoyen a propósito de su novela Pequeña novela con cenizas, publicado por Planeta. Cuéntame un poco cómo surge esta historia, cuál es el disparador que da pie a esta novela. Empieza en realidad con el deseo de escribir un ensayo sobre Pasolini. Como cuento en el libro, desde que estaba en la universidad hace 20 años, desde que leí algunos poemas de él y un par de sus películas, mi admiración y mi, digamos, adicción por él siempre fue muy fuerte y siempre tuvo más o menos que ver con todo lo que hacía y con todo lo que escribía. Así que me decidí a escribir un ensayo que de alguna manera contuviera todas las ideas que tenía en torno a Pasolini y de su obra. Y cuando estaba a punto de terminarlo, escribí algunos episodios autobiográficos sobre por qué había nacido ese ensayo, y de pronto me di cuenta que en esos pasajes estaba el libro que quería escribir. O sea, no quería dejar de escribir un ensayo sobre Pasolini, pero la verdad tenía más interés en entender por qué él había influido tanto en mí y por qué su presencia había sido tan determinante en momentos tan difíciles como los que cuento en el libro. Que es un libro que claro, se puede leer como una novela también, ¿no? Que tiene muchas cosas interesantes, o por lo menos que yo he percibido interesantes, como por ejemplo la reflexión en torno a la escritura misma, ¿no? Ya sea porque el personaje habla de cómo fueron apareciendo sus libros de poemas, cómo empieza a escribir poesía, y también cómo se va escribiendo el mismo libro, ¿no? Hay mucho en el libro que es la autoconciencia de estar escribiéndolo, de por qué lo escribo, de por qué no coloco esto sino pongo lo otro, y por qué hay decisiones que tomo sobre el libro que voy contando. Eh, Tiene que ver mucho con dos ideas que tengo sobre el libro. El libro es parte de una trilogía que estoy escribiendo, voy a la segunda parte, que trata de dos cosas en particular. La primera es sobre una especie de evaluación autobiográfica, y lo segundo es cómo la literatura tiene que ver con eso, cómo la narrativa, cómo era el hecho de dirigirse a uno mismo como personaje de los libros que produce, o cómo la misma vida real termina siendo determinante para lo que quiero hacer, para lo que quiero escribir. Yo creo que eh, esto que llama autoficción ahora es un ejercicio además muy viejo, ¿no? Aquí creo que la gente lo trata como si fuera algo que tenía 5 años o que tuviera 3, ¿no? O sea, que lo inauguró Nausgard, lo siguieron dos peruanos. No, porque no es así. Este, mm, es algo que tiene ya mucho tiempo y que tiene un montón de ejemplos venerables, y me parece que es una de las pocas formas que tengo de expresarme. Y la poesía era lo mismo, como lo pongo ahí, era la necesidad de comprender, analizar y cristalizar una de las vivencias que uno tiene, sin que eso signifique, como mucha gente lo llama, yo creo que de una manera bastante ligera, narcisismo, ¿no? Yo creo que el narcisismo es la exacerbación de la vanidad y el egotismo. Yo creo que ni mis libros, ni tampoco creo que, por ejemplo, los de Nausgard o los de Cisneros caigan en esa categoría, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta mirada bastante chata, digamos? Es una mirada chata porque el ambiente literario, pero no es chato, pues. No todo, obviamente, pero sí hay mucho de eso, ¿no? Yo no, como digo, yo no soy la pólvora, ni mis contemporáneos, ni mis compañeros de promoción, ni los últimos libros de autoficción que ha salido en todo el mundo, la han inventado tampoco. Pero es una forma de escribir
una forma de expresión que ya legitimada hace mucho tiempo. Aquí somos muy reacios a aceptar cosas que no tengan que ver con la forma predeterminada que ya tenemos de entender la literatura. Y eso pasa tanto en poesía como en narrativa. En poesía se entiende, creo que hay más tolerancia y más entendimiento de otros moldes que no sean los de siempre, como el conversacional, etcétera. Pero en narrativa tengo la impresión de que seguimos atados a ciertas maldiciones y ciertos modos que ya tienen 30, 40 años y nos resistimos a salir de ellos. Cuando hay gente que intenta de alguna manera irse por otros lados, eh, comienzan a salir etiquetas. Y son etiquetas que no atacan necesariamente la obra, sino que atacan el camino. Para mí no, los caminos no se agotan, los caminos no son de por sí malos. Los que se agotan, los que fallan son los ejecutantes. O sea, un libro de autoficción puede ser bueno, puede ser malo, puede ser pésimo, puede ser genial, pero no lo es porque sea de autoficción, sino por la forma en que el autor ha decidido transitar ese camino. En un momento se hablaba de literatura intimista para diferenciarla de la... Esta manera de legitimar la obra de los otros por no seguir ciertos parámetros me parece represiva, me parece muy corta de miras, ¿no? Y lamentablemente es lo que suele suceder cuando hay un buen momento en alguna disciplina artística de Perú. Yo creo que en narrativa sí lo hay, creo que han surgido en los últimos años narradores sumamente interesantes, de un nivel que no existía hace unos años, sin que eso signifique que esta es el non plus ultra y que estos 4, 5, 6 son los que van a dar el camino final para... No, no trata de eso, pero sí creo que hay un buen momento y que hay ciertas discusiones bizantinas o innecesarias que nos distraen de las discusiones que sí deberíamos tener alrededor de ello. Otra de las cosas interesantes que me parecieron es la estructura. Eh, ¿Cómo fue plantearte la estructura? ¿La tenías de antemano o fue apareciendo en el camino? Fue apareciendo en el camino, porque yo tenía el ensayo terminado y tenía algunos pasajes autobiográficos y mi intención fue que dentro de ese ensayo fueran apareciendo estos pasajes autobiográficos. Entiendo que es una estructura no tradicional, entiendo que puede incluso ser una estructura irregular dentro de su forma, pero me parece que no me quise guiar por una estructura narrativa porque yo pues en realidad no soy un narrador, no me considero un narrador, me considero una persona que escribe poesía y que por ciertas circunstancias ha recaído en ciertos apuntes autobiográficos que estoy haciendo y recopilando en una serie de libros. Me definiría así. Y creo que esa voluntad o esa identificación más con la poesía ha hecho que este libro no tenga una estructura narrativa convencional, ¿no? Y hablando de poesía, ¿cómo está actualmente tu relación con la poesía? Hace mucho tiempo que no tengo mayor necesidad de escribirla. Quizá en un tiempo sí, pero por lo menos hasta ese momento han pasado ya 8 años y no me he sentado a escribir no tenía necesidad de escribir un poema. Yo creo que los que siguen un camino, los que quieren seguir haciendo poesía a pesar de que no tengan una necesidad real de hacerlo, es ciertamente una tradición, ¿no? Sobre todo si has tenido 2 o 3 libros que has escrito con cierta honestidad. Yo prefiero no caer en esa manía bibliográfica de escribir cada cierto tiempo, publicar cada cierto tiempo. Me gustan los poetas de largos silencios. Un caso, por ejemplo, es un Washington Delgado, que dejó de publicar en los años 70 y volvió a publicar a mediados de los 90 después de 25 años y regresó con un libro maravilloso, quizá el mejor lo que escribió, que es Historia de Artidoro, ¿no? Un libro trabajado con una artesanía y un oficio y un conocimiento de materia poética francamente vigorosos, ¿no? Hablabas de que estamos
digamos, buen momento de la narrativa. Y en el caso de la poesía, ¿cómo la ves? Siento que en los últimos años son cada vez más, hay cada vez más espacio entre la aparición de un buen libro y otro, y veo un desconcierto patente en los jóvenes poetas, no en todos, hay algunos que he leído en los últimos meses, en los últimos años en realidad, que unos pocos que creo que sí tienen interés, pero en general un desconcierto, una necesidad de la experimentación que me parece más una huida hacia adelante que algo hecho con conocimiento de causa y con necesidades legítimas, ¿no? Cada vez somos una poesía más epigonal. Y diría que tenemos una poesía cada vez más feliz, más feliz de ser epigonal, que se solaza en su epigonalidad. Es por eso que en esta última década, de la cual ya hemos pasado la mitad de tiempo, no, en mitad de años, no han surgido para mí voces que uno pueda decir aquí hay un grupo, no me gusta hablar de generaciones, pero sí un grupo determinado de chicos que aparezcan con una propuesta o con un conjunto de propuestas quizá todavía en agraz, digamos, pero que puede, que apunta a algo. Yo no veo eso. O sea, aparte de un Roberto Valdivia, por ejemplo, que hice una reseña el año pasado, eh, son muy pocos los nombres, o quizá casi nulos los nombres que se pueden venir a la mente para decirte que estamos en un buen momento, ¿no? Amigos, estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Y hablando justamente de novedades, tenemos una que acaba de salir, casi de imprenta. Se trata de la nueva novela de Gustavo Rodríguez, República de la Papaya, publicado por Planeta. Seguramente tendremos más adelante a Gustavo para que nos hable un poco de su más reciente entrega. Seguramente ustedes conocen la célebre novela y bestseller Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Pues ha sido publicada hace muy poco, Ve y pon un centinela. Es una novela que en realidad fue escrita anteriormente a su celebrado bestseller, pero que ha permanecido inédito por muchos años y que ha sido por fin rescatado y publicado el año pasado. Y hablando un poco de rescates, ha sido reeditada una interesante novela de Fernando Ampuero, Caramelo Verde. Ha sido reeditada justamente por la editorial Planeta. Se trata de una novela de corte policial, que si me piden a mí una recomendación de novelas de Ampuero, pues yo creo que yo recomendaría esta. Es una de mis favoritas y ha sido reeditada con una portada muy interesante. Y en el rescate libresco de este programa, pues un autor que no necesita mayores presentaciones. Se trata de Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, y una novela pequeña pero compacta y redonda, que no tiene pierde por ninguna parte. Se trata de Crónica de una muerte anunciada, publicada en una nueva edición por De Bolsillo. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Ya saben, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de agregarse a nuestro fanpage en el Facebook como Jardín de Libros y también de suscribirse a nuestro canal en el YouTube. Con ustedes será hasta la próxima semana. Pasen un buen fin de semana con muy buena lectura. Nos vemos.